Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Muchas gracias por asistir a esta píldora organizada por Para Gandía y gracias por contar con nosotros para ella. Hoy os vamos a hablar del posicionamiento SEO, una breve aproximación a los motores de búsqueda dentro del tiempo del que disponemos. En primer lugar, dejar que me presente. Soy responsable de social media de la agencia de publicidad Creativados de Gandía. Y bien, os voy a comentar de qué voy a hablaros. Brevemente, como os decía, os voy a explicar qué son los motores de indexación. En concreto hablaremos de Google, cómo funciona, los cambios que realiza a la hora de posicionar unas páginas u otras, la importancia de generar contenido de calidad, la extensión y periodicidad con el que debemos hacer este contenido, la importancia de tener en cuenta a la competencia, que son los backlinks y su importancia, y después por último os hablaremos de la herramienta Google Search Console que os puede ayudar y que es gratuita. En primer lugar, vamos a entender qué es el SEO. El SEO, Search Engine Optimization, eh, diferentes mecanismos con los que conseguimos que nuestra página esté optimizada para que aparezcan en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda de los principales motores de búsqueda. Hoy en día los principales motores de búsqueda son Google en Europa, pero después en otras zonas, por ejemplo en Asia, el más utilizado es Bing. Así que si alguno de vosotros pretende introducirse en ese mercado, tendrá que tenerlo en cuenta. Estos motores de búsqueda realizan una serie podemos decir que tienen una serie de reglas, de algoritmos, para poder dar prioridad a una página web u otra a la hora de que aparezca en las primeras posiciones en los resultados. Hay que tener en cuenta que esto no se debe confundir con el SEM. El SEM son los anuncios que nosotros creamos para que nuestras páginas aparezcan en nuestras primeras posiciones. Cuando realizamos una búsqueda en Google, normalmente los primeros resultados que aparecen son anuncios, igual que los que aparecen en la parte derecha de la pantalla. Después ya vendría lo que son los resultados de forma orgánica, que son los que se consiguen a través del SEO, teniendo nuestra página mejor optimizada. Y esto es lo que vamos a trabajar. Para que nuestra página se consiga un buen resultado, se tiene que tener en cuenta muchísimas variables. Esto es una píldora pues, en la que os voy a intentar hablar de los principales, pero existen muchísimas variables. Además, hay que tener en cuenta que el SEO se consiguen resultados a medio largo plazo. No es una cuestión de que vayamos a hacer un cambio. O sea, para conseguir buenos resultados tenemos que estar siempre modificando nuestra página web. No podemos hacer unos cambios y olvidarnos, porque como os digo que el algoritmo va cambiando, puede ser que en los meses deje de estar tan bien la posición que hayamos conseguido. Los motores de búsqueda realizan estos análisis de la web a través de unos robots y comprueban que estos algoritmos, que nuestra página web cumpla con estos algoritmos y en función de que si existe algún error o no, según sus normas, podemos decir, pues posicionan mejor nuestra página web. Por eso, lo primero que debemos hacer al crear una página web es dar permiso a los robots de búsqueda de Google para que indexen nuestra página. Esto es una cuestión muy sencilla. Nuestra página web tiene un documento robot que decimos y que lo puedo crear cualquier programador o si tenéis unos conocimientos mínimos de programación lo podéis crear fácilmente. Otras cuestiones que tiene Google a la hora de posicionar nuestra página web, pues que en nuestro contenido aparezcan palabras clave, que es como si dijéramos las palabras por las que las personas nos van a buscar. Por ejemplo, si una persona quiere realizar una reforma de su vivienda, pues lo más seguro es que ponga empresas de reformas en
por ejemplo. Eso sería una palabra clave. Y para ello necesitamos crear contenido de calidad. Otra cuestión importante son los backlinks, que son los enlaces que otras páginas de referencia hacen a nuestra página web. Y por último, cuestiones técnicas como que las páginas tengan una buena descripción, unas etiquetas, unos títulos H1, que tengan una buena velocidad de carga. Todo esto son cuestiones técnicas que tendréis que trabajar en programación. Si no tenéis conocimientos de programación, necesitaréis la ayuda de un programador para poder desarrollarlo. Pero, como os decía, la introducción de palabras claves y la generación de contenido de calidad, si vosotros tenéis acceso al gestor de la página web, pues sí que podemos trabajarlo y vamos a intentar ayudaros en este sentido. Vale, como os decía, el algoritmo de Google cambia prácticamente a diario. Son pequeños cambios que no nos damos cuenta. Cada cierto tiempo sí que realiza un cambio más drástico. Y por eso hay que estar pendiente de cómo evoluciona SEO. Por eso os decía que aunque tú optimices tu página web ahora, dentro de unos meses puede ser que no posicione bien porque estos algoritmos han cambiado. Por eso tiene que estar en constante evolución. Antes, al principio del SEO, se le daba mucha importancia a la cantidad de palabras clave. Entonces, cuando comenzó el SEO, mucha gente lo que hacía era repetir todo el rato la palabra clave en el mismo contenido. Hoy esto ha cambiado. Ahora se prima más que el contenido de calidad. Por ello, las palabras clave deben aparecer también como buscar sinónimos o búsquedas que sean similares, y también se tiene muy en cuenta las búsquedas largas. Por ejemplo, un ejemplo, os he dicho, imaginar una persona que quiere hacer una reforma en su casa. Pues podríamos poner reforma integral en Gandía, reforma de vivienda en Gandía, obras o cómo cambiar el plato de ducha en Gandía, empresas de reformas. Todos son palabras claves que no son exactamente iguales, pero que podríamos introducir en nuestro texto, en nuestros contenidos. Y cuando decimos que sean largas, es porque hoy en día Google prima mucho que hagamos, ya que las personas normalmente cuando hacen una búsqueda son unas búsquedas bastante largas. Por ejemplo, como decía, empresa que para reforma integral en Gandía. No es solo reforma integral. Entonces, si tenemos en cuenta estas búsquedas y las introducimos en nuestros textos, conseguiremos un mejor posicionamiento. Google va a tener en cuenta la historial de búsquedas de nuestro público, de las personas. Entonces, en relación a las búsquedas que haga, le enseñará también unas páginas web. Por eso hoy en día también es muy importante tener prima mucho el posicionamiento local, introducir siempre cuál es vuestro ámbito de actuación, si es Gandía, Comunidad Valenciana, Valencia, La Marina, Denia, siempre introducir estos parámetros, que esté bien localizada la página. Y también es muy importante, prima mucho hoy en día, que las páginas estén utilizadas para móviles. Se habla del Mobile First. Desde hace un tiempo, Google tiene muy en cuenta que nuestra página, a la hora de crear el diseño, tenga un buen diseño en los móviles, antes incluso que en los ordenadores, porque cada vez más la gente utiliza el móvil para realizar sus búsquedas, para realizar gestiones o compras. También, como os decía, son muy importantes los enlaces, tanto que nosotros pongamos enlaces en nuestro texto a fuentes de referencia, como que otras páginas enlacen a la nuestra. Cuestiones técnicas como que el dominio tenga una palabra clave, la estructura de la web sea sencilla, que la gente pueda navegar por nuestra página web de forma sencilla e intuitiva, la velocidad de carga, que sea una página web segura. Todo esto ya son cuestiones más técnicas que, como os decía, si no tenéis conocimientos de programación necesitaréis la ayuda de un programador.
Pero vamos a ver cuestiones que sí que podéis introducir en vuestro contenido de la web. Como os decía, hoy se tiene muy en cuenta, Google tiene muy en cuenta que los contenidos sean de calidad. Por ello, el contenido tiene que ser original. Google penaliza que nuestro contenido se aparezca en diferentes páginas web. Entonces, si copiáis de otra página web el contenido, no os va a posicionar bien. Tiene que ser un contenido original. Tiene que ser un contenido actualizado. Debemos actualizar el contenido constantemente y además que sea atractivo a nuestro público, que esté actualizando en cuanto a la información que introducimos. Tampoco podemos duplicar contenido dentro de nuestra página web, por ejemplo, que lo que pongamos en la sección de contacto sea lo mismo que lo que pongamos en la sección de quiénes somos. Cada página de nuestra web tiene que tener un contenido original. Que utilicemos correctamente la gramática, la ortografía, la semántica. En este caso especialmente es para no crear una mala experiencia en nuestro público. Lo que queremos es que la gente encuentre nuestra página web, que le gusta lo que lea, que se quede un rato leyendo nuestra información y por último que haga uso de nuestros servicios o nuestros productos. Si por ejemplo, si llega una persona a nuestra página web y está llena de faltas de ortografía, probablemente no quiera, le va a dar una sensación de que no es una noticia seria. El contenido tiene que estar bien estructurado y incorporar elementos audiovisuales. En este sentido, recomiendo introducir algún tipo de listado destacados dentro del contenido, para que a simple vista el contenido sea atractivo, no tener un artículo de 200-300 palabras sin ningún destacado en negrita, puede ser un poco difícil de leer. O sea, que sea fácil de leer y que además tenga elementos audiovisuales como vídeos y imágenes. Enlaces, como os comentaba, es importante que dentro de nuestro contenido introduzcamos algún enlace, por ejemplo, fuentes de referencia. Lo habréis visto mucho en noticias, por ejemplo, cuando enlazan en algún organismo del que estén hablando o con la Wikipedia, y también que nuestra página web sea enlazada por terceros. Es importante que nuestro contenido responda a las necesidades de búsqueda. Por eso hay que tener en cuenta con qué palabras clave o qué búsquedas, como os comentaba antes, nuestros seguidores o nuestro público objetivo va a intentar localizar. Y también, por último, destacar que hoy en día es importante que todos los contenidos que generemos en nuestra página tengan un buen enlace a las redes sociales. En cuanto a la extensión y periodicidad del contenido, Google penaliza a las páginas web estáticas, es decir, a las páginas en las que el contenido no se actualiza. Por ello necesitamos que tenga una actualización constante. A veces es difícil hacer este tipo de actualizaciones en secciones como el quiénes somos, el contacto o en las que describimos nuestros servicios, porque estas páginas sí que suelen ser más estáticas. Por eso es importante incorporar algunas secciones en las que podamos actualizar nuestro contenido. Por ejemplo, la sección de noticias, la del blog, un glosario de términos. En algunas páginas web en las que tampoco creen que pueden hacer noticias constantemente, utilizan un glosario de términos en las que aparecen palabras relacionadas con nuestro sector. O, por ejemplo, la sección de preguntas frecuentes que también se puede ir actualizando.
Cada artículo o cada sección debe tener un título llamativo entre 30 y 35 60 caracteres y el contenido del artículo o de la página tiene que tener unas 200 palabras. Lo ideal para Google sería que tuviéramos por lo menos un artículo o noticia nueva cada día, pero si esto es complicado, puedo conseguir un buen rendimiento más o menos actualizándolo una vez a la semana. Tenéis que tener en cuenta que aunque vosotros, si vosotros hagáis un SEO, quizá vuestra competencia sí que la está haciendo y que os puede superar fácilmente esta posición si ellos sí mantienen una actualización, una optimización de la web. Por eso, como os decía, hay que actualizarse constantemente y también tener muy en cuenta a la competencia. Saber qué estrategia se está utilizando, cuáles son sus palabras clave, etc. Hay herramientas como SEMrush que nosotros utilizamos que nos van a permitir evaluar cuál es nuestra página web, en nuestro rendimiento SEO, cómo podemos mejorarlo y en comparación a la competencia. Estas herramientas van muy bien porque, como os decía, nos recomiendan qué palabras clave utilizar, cómo mejorar nuestro posicionamiento. Otra de las cuestiones a las que hay que tener bastante en cuenta son los backlinks. Es lo que os decía, tener enlaces, tanto que incorporemos nosotros enlaces en nuestro texto, como que otras páginas web enlacen a la nuestra. Una forma sencilla de conseguir enlaces externos, pues que nos incorporemos nuestra página web en directorios. Las páginas amarillas se pueden hacer y después lo ideal sería pues, que algún medio de comunicación o instituciones nos hagan referencia a nuestra página web. También se pueden hacer intercambios con alguna persona, con alguna página que intente en las que cambien los enlaces. Por ejemplo, tú hagas un artículo en el que hables de esa página y después esa página web a otro artículo en la que hablen de nosotros. Para todo esto, como veis, es un trabajo que lleva tiempo, se puede hacer una buena estrategia de backlinks e intentar ir consiguiéndola poco a poco. Se pueden comprar, estos enlaces se pueden comprar, pero no es aconsejable, ya que Google puede penalizar esa página web. Esto es un trabajo que se consigue poco a poco y con una buena estrategia, pensando dónde podemos posicionar, dónde poner enlaces y cómo conseguirlos. También es importante en este sentido están los foros que tengan que ver con nuestro sector y ir comentando, introduciendo en estos enlaces a nuestra página web. Por último, os quería hablar de la herramienta Google Search Console. Es una herramienta gratuita en la que podéis acceder con cualquier cuenta de Gmail y en ella introducéis vuestra página web, hacéis una especie de registro y a partir de ese momento Google os da algunas series de parámetros que os pueden ayudar. Os aporta datos como las visitas que conseguís, las páginas más visitadas, los errores técnicos que tienen vuestra página web para poder mejorar, las búsquedas y palabras claves por las que vuestros clientes han llegado a vosotros, el CTR, que es el sistema de medición por el que
cada ciertas búsquedas, cuánta gente ha dado, evalúa cuánta gente ha dado clic cada ciertas búsquedas. Y la posición media en la que aparecemos o en la que aparece nuestra página, teniendo en cuenta todas las páginas que están en nuestra página web. Bueno, como hasta aquí nuestra presentación, como veis, para tener una página web muy bien posicionada, se tienen que tener en cuenta muchísimos parámetros y que además esto va evolucionando. Hoy en día, como os decía, sí que hay que tener un buen contenido de calidad, ir actualizándolo. Como os decía, podéis introducir en secciones como la de noticias, el blog, el glosario de términos o preguntas frecuentes. Tener en cuenta las palabras clave, buscar sinónimos que sean palabras clave extensas, geolocalizadas. Pero como os decía, esto es un trabajo que no sea que se ha de cuidar a diario, tener una buena estrategia. Bueno, espero que os haya quedado un poquito más claro cómo funciona el SEO y cómo se puede mejorar. Y si tenéis cualquier cuestión, aquí estamos a vuestra disposición para ayudaros. Muchas gracias y gracias por, bueno, disculpar si se ha escuchado en algún momento algún ruido, pero estoy en casa como todos y con la compañía de mi familia. Muchas gracias por vuestra atención.